Rusia habla de la Tercera Guerra Mundial. El canciller ruso dijo que la tercera tendrá destrucción nuclear. Он сказал, что если бы мы не пошли по пути вот таких санкций, альтернатива могла быть только Третья мировая война. Война, он не может не понимать, что Третья мировая может быть только ядерной. Reino Unido acusa de crímenes de guerra a Rusia. Convoca reunión de emergencia tras ataque a reactor nuclear. Dice que la imprudencia de Putin pone en peligro a toda Europa. Para garantizar la soberanía de Ucrania, y la crisis, dice, no debe aumentarse más. Solo viviremos en paz y vivimos en paz con Rusia. Muy clarito, la crisis no debe alimentarse más. Angloesfera, escuchar lo que dice Alemania. Solo viviremos en paz si vivimos en paz con Rusia. ¿Y por qué es importante para Alemania este acuerdo de libre comercio que se estaba haciendo con Rusia y un acuerdo de seguridad con Rusia que se ha dinamitado? Era importante porque Alemania, entre otras cosas, mientras que tenga esta estructura económica, el 60% del gas lo tiene de Rusia, el 30% del petróleo lo tiene de Rusia y el 50% del carbón lo tiene de Rusia. Curiosamente, en toda esta hipocresía de las acciones que se están haciendo ahora por la Unión Europea, por ese engendro que es Bruselas, se han hecho sanciones muy fuertes que representan una opción realmente nuclear en términos financieros contra Rusia, así se pretende, pero en cambio se sacan de las sanciones el que dos bancos, los bancos que proveen de gas o que son la base del gas de Rusia para Europa, estos no están discriminados, el Sberbank y el Gazprom Bank. Se está pagando 800 millones de dólares al día a Rusia, a pesar de las sanciones, porque se necesita el gas. Nunca he soportado, y eso lo intento transmitir siempre, las incoherencias, la doble moral y sobre todo la manipulación de las conciencias y lo que luego repercute en los bolsillos de las personas. Porque cuando se dice se está atacando al Banco Central de Rusia, ojo, la misma directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, fue premiada en el 2015 por la revista Euromoney como la mejor banquera central del año. Es decir, primero te aplauden y luego te discriminan. Dirá, es que ha habido una invasión, es que se ha provocado una situación de hechos consumados para que el oso ruso cayera en la trampa que beneficia económicamente en un primer momento a los dos bloques, al bloque de China y al bloque de Estados Unidos. Y los tontos de en medio, en un primer momento, y digo tontos porque va a afectar a todo el planeta, es Europa. Entonces, ¿qué tipo de políticos van en contra del bienestar de los pueblos que les pagan? Porque estamos hablando de, sí, sanciones brutales que está haciendo Rusia en respuesta a las que les han hecho. Es decir, el Banco Central de Rusia sube el tipo de interés, que estaba muy alto, en 17, porque, ojo, Rusia tiene o ha tenido una capacidad de ahorro en divisas, tiene más de 600.000 millones en divisas, que las que tiene en bancos, la mitad se las van a embargar, incautar. Es decir, 300.000 millones que tiene en bonos de emisores extranjeros depositados en otros bancos con los que se hace comercio, en los 152.000 millones en efectivo, cash y en depósitos bancarios. Los que hemos trabajado en banca se sabe que son las contrapartes de balances bancarios de un banco a otro. Eso sí les están atacando, la mitad de esos 680 millones. Pero estoy diciendo que se está pagando al día 800 millones por el gas. Entonces, tiene depósitos en oro de más de 130.000 millones. No sé si el aliado de conveniencia, y digo matrimonio de conveniencia con China, va a poder comprar, a pesar de ser Beijing comprador de oro, todas esas cantidades.
tiene depósitos en distintas monedas que se ha ido a ver si lo puedo decir en español, Javier, tanto de decir desdolarizando. Desdolarizar la economía rusa y tiene una capacidad de acumulación de divisas y de ahorro 3 o 4 veces más que la media de los países europeos. Por lo tanto, tiene reservas, aparte de las que tiene depositadas fuera. Pero es que luego tiene depósitos en las principales monedas, en centros financieros que se llaman extraterritoriales, que para mí, en inglés offshore, no dejan de ser paraísos fiscales, que no están sujetos a regulación internacional. Por lo tanto, Rusia está poniendo prohibición de venta de valores rusos, por eso ha suspendido las acciones, la cotización de las acciones y la prohibición de venta de valores rusos en propiedad de extranjeros. Esto también perjudica a los europeos. Porque, claro, se podrían vender acciones en rublos, se podrían cambiar este dinero por una moneda occidental y deprimir el tipo de cambio del rublo. Pero es que Rusia está sancionando también, está desabasteciéndose de uranio a la industria de energía nuclear de Estados Unidos. Se está desabasteciendo también a la industria del aluminio, del hierro, del carbón, a los motores que utiliza Estados Unidos en todo el tema militar y espacial. Los motores provienen de Rusia, es decir, la economía desde los años 90 en Rusia no es una economía comunista y se ha ido interlazando, a pesar de las dos posturas que he dicho y que se mantienen y se refuerzan. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos? Romper con un hachazo la dependencia energética de Europa y la conexión energética de Europa, tanto de energía, gas, petróleo y de minerales que tiene Europa, y de cereales y de fertilizantes que tiene Europa con Rusia. Pero claro, los perjudicados, si no hay alternativa, por mucho gas licuado, en las cotizaciones de los precios del gas. Yo tenía la cotización del miércoles, pero acabo de ver la cotización, mientras estaba hablando mi compañero, la cotización de hoy, y estamos hablando de 2.289 dólares los 1.000 metros cúbicos de gas. Vamos a pagar el gas quien pueda pagar el gas y quien se pueda calentar, porque luego los depósitos se tienen que ir llenando de cara. En septiembre tienen que estar cubiertos el 80% de depósitos de cara al invierno que viene. Las compras, los precios de gas se juegan en un mercado que es de Ámsterdam, de Holanda, que son los TTF, y ahí están subiendo en niveles históricos tremendos. Pero estoy hablando, el crudo Brent como el crudo West Texas también está creciendo. Es beneficio para los americanos, pero también está siendo beneficio. Por eso se están liberando depósitos. Un gobierno tan dependiente como el español, un país tan dependiente de los recursos energéticos, de la gasolina, hemos liberado graciosamente depósitos en esa solidaridad, entre comillas, comisionista que tienen los gobiernos y las administraciones europeas. Han liberado depósitos. ¿Pero con qué lo vamos a llenar? ¿Con el precio de la gasolina como está? Te envío aire. Te envío aire. Es que redondea esta idea porque levantó la mano Jorge. Sí, simplemente quería decir que los perjuicios que se van a tener por este intento de un futuro en Europa sin energía rusa no se hace de la noche a la mañana. Este incremento de querer hacer en electrificación y energías renovables no depender la Unión Europea de Rusia, cuando estamos dependiendo solo Alemania, el motor industrial, en los porcentajes que he dado antes, es una locura. Y es una locura de unas democracias cadáver, y digo democracias cadáver, porque lo que buscan realmente es una ruptura entre las oligarquías gobernantes, que curiosamente están pagadas con los impuestos de los ciudadanos, les pagamos nosotros. Es decir, para que nos vendan la idea de nuestro presidente el otro día diciendo que va a haber que sufrir por la libertad y por los derechos humanos, va a haber que sufrir y que hacer un pacto de rentas. ¿Qué significa lo que nos están proponiendo? No exijáis subidas salariales a pesar de que la inflación se está disparando brutalmente y la productividad está bajando. Estamos camino de una estanflación y a pesar de eso ya nos previenen. Un nuevo ajuste vais a tener después del ajuste del 2000
2007-2008, después del ajuste del COVID, ahora otra vuelta de tuerca más. Y el ajuste no exijáis subidas salariales, un pacto de rentas, pero con un 7,4% de inflación. ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué broma macabra? ¿Qué tipo de economía caníbal nos están proponiendo? Tremendo. Ahora vamos a la conclusión porque te quiero preguntar sobre ese nuevo orden que se va a establecer. Jorge, levantaste la mano, regreso con Javier para la conclusión. Creo que tienes desactivado el micrófono, si lo puedes desactivar ahí. Dime, Jorge, tu apunte, por favor. Sí, desactívalo porque no te escuchamos. Eso mero. Ya, es que una confidencia, estoy en este momento solo en casa y me acompañan Máximo y Troya, y Máximo empezó a ladrar. No sé si porque estaba inconforme con Biden o no lo sé. Bueno, dicho esto, quisiera agregar 2, 3 cosas, no creo que demasiado, porque la explicación de Javier ha sido muy clara y además muy documentada. Pero, primero, decir que el papel de la Rusia actual dista mucho de ser el papel de la Rusia soviética cuando entraron las tropas del Ejército Rojo a Prusia Oriental, a Alemania, a Sajonia, etc. Allí hubo una verdadera carnicería. Y el terror rojo por Stalin provocó el éxodo, creo que no se ha dado ninguno igual, de 15 millones de alemanes que lo perdieron todo, además de los que perdieron la vida por los bombardeos en las ciudades abiertas, que no eran objetivos militares y que ordenaron Churchill, Eisenhower y toda esa, etcétera. Pero no es el caso. Hace unas cuantas horas, en la segunda reunión entre rusos y ucranianos, se acordó la formación, la apertura de corredores humanitarios. Entonces, con eso, considera un servidor, pues queda claro que el objetivo de Rusia no es aniquilar a los ucranianos. Lo dijo Lavrov, es simplemente que las armas nucleares salgan no solo de Ucrania, sino fuera, salgan de Europa y que se regresen a sus casas. Así lo dijo Sergei Lavrov, el canciller, el ministro de Exteriores de Rusia. Luego, número 2. Hay un autor con el cual no necesariamente comparto todos sus planteamientos, pero que me parece que plantea hipótesis interesantes. Ese autor se llama Michael Hudson. Él es autor de un libro que se llama Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Cuestionado recientemente Michael Hudson sobre las sanciones, excluir a Rusia de parte del sistema internacional bancario, el SWIFT, que le llaman, que sabe mucho de eso, yo no soy especialista, Javier sí, y de la otra tipo de sanciones contra Rusia. Lo que dijo Michael Hudson es lo siguiente, y lo voy a entrecomillar, por favor. Rusia tardará algún tiempo en poner un nuevo sistema con China. El resultado acabará con la dolarización, ya que los países amenazados por o que muestran su independencia diplomática tendrán miedo de utilizar los bancos estadounidenses. Y Hudson agrega que creo que se te ve el audio, a lo mejor se están bajando las baterías de los micrófonos. Qué raro, mira, tengo conectado mi teléfono a la energía eléctrica, a ver si así se oye mejor. Sí. El sistema ruso-chino
se implantará. Y esto me parece muy interesante. El sur global, Venezuela, Nicaragua, te gusta Argentina, el sur global estará unirse a ruso-chino y al mismo tiempo mantener el SWIFT, trasladando sus reservas al nuevo sistema. O sea, que como hay un dicho, creo que es español, según Hudson, el sur global le prenderá una vela a Dios y otra vela al diablo. Tratará de transaccionar, de hacer transacciones, de comerciar con Rusia y con China, al tiempo que va a mantener, me imagino que no va a poner todos los huevos en una canasta, en el SWIFT. ¿Por qué? Porque en el momento en que el sur global haga algo que disguste al globalismo atlantista, le van a aplicar la misma medicina que le están, o las mismas sanciones que le están aplicando a Rusia. Y concluyo. ¿Qué dijo Xi Jinping en su participación virtual en el reciente Foro Económico Mundial de Davos? El que preside Klaus Schwab, un atlantista descarado, que quiere chips en los cerebros de los europeos, y que lo dijo ahí, pues. ¿Qué dijo Xi? Voy a parafrasear. Se debe garantizar el comercio entre naciones, permitiendo que las transacciones se hagan utilizando las monedas propias de quien vende y de quien compra. Entonces, es cuestión de tiempo a crear un nuevo sistema monetario que se va a crear o que ya, como su servidor lo ha dicho, aunque no es el creador de la expresión, estamos ya en el nacimiento del modelo tripolar, le guste o le disguste a los atlantistas. China, en lo personal, me alarma en muchas cosas, pero no vengo a hablar en este momento de los focos de alarma, simplemente vengo a hablar de realidades. Y una realidad es esa. Y Putin, que es nacionalista, que quiere devolver la fuerza a Rusia, no duda en establecer relaciones con tirios y troyanos. No en balde fue Alberto Fernández a Moscú y no en balde fue Jair Bolsonaro a Moscú. Y concluyo que vemos actualmente, y de veras que concluyo ya, Roberto, Javier, lo previó genios de la filosofía que se apellidó Nietzsche. Él habló, si no me equivoco, en Más allá del bien y del mal. Él habló de que en Francia había un acendrado nacionalismo. En Alemania había un potencial económico militar. Estoy hablando de finales del siglo XIX, antes de la guerra ruso-japonesa. Y Nietzsche dijo, sin embargo, es en Rusia donde el querer por decenas o centenas de años. Repite, ¿el querer qué? El querer ser. Lado. Decenas de años. Palabras más, palabras menos. No tengo aquí el libro a la mano. Sí, lo tengo, pero a la mano. Será ese querer ser ruso de cargue sobre Europa y tuya en el futuro, no solo de Europa, sino del mundo. Nietzsche tenía razón. Y con esto, pues yo concluyo, les devuelvo nuevamente.
Gracias, no, pues qué excelente exposición, trayéndonos los embates económicos y filosóficos de lo que estamos viendo. Gracias, Jorge, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues tu conclusión, Javier, ¿hacia dónde nos lleva todo este orden que ya nos estás explicando en la previa intervención? Y suena como si fuera un orden caníbal, lo habías dicho tú. Sí, justamente hilo con Jorge, y justamente la lucha está entre el querer mantener el globalismo financiero, la unipolaridad en un mundo que ya no es unipolar, y este orden caníbal en el cual 500 empresas, más o menos, arriba abajo, 500 empresas privadas, corporaciones transnacionales de todos los sectores, controlan más de la mitad, más del 52,8, 53% del PIB mundial, de la riqueza producida al año en todo el planeta, que se creen con el derecho de administrar a los administradores o gobiernos de los estados y el dictar unipolar en la vida del planeta. Y esto es lo que se vende como democracia, que yo llamo democracias cadáver también, porque parafraseando a Luciano Cánfora, un historiador que hay que leer, el fracaso de Europa, de esta Europa de Bruselas, este europeísmo bruselense que no deja de ser la internacional de los ricos, es el fracaso de una Europa frente a un poder económico mundial de corporaciones transnacionales. Y, por lo tanto, hay que romper como poblaciones con este sometimiento ciego a estas políticas de otro ajuste más, otro apretón más, mientras ves que se pueden gastar en una sola compra 6.000 millones de dólares en comprar tanques que luego no van a utilizar porque no van a entrar en conflicto directo Polonia con Rusia. Por lo tanto, que se destine el dinero de los ciudadanos para la ciudadanía. Y que, lógicamente, cuando yo hablo de no continuar con esta representación romántica de una democracia formal que no real, de una realidad hiperliberal que es lo peor que nos está pasando en esta transición desde el siglo finales del XX a el siglo XXI. Todo esto recorrido que llevamos ya del siglo XXI, se está viendo que para repensar la política y para repensar lógicamente el mundo, se tiene que hacer desde la multipolaridad, desde el respeto, la recuperación de los estados, pero los estados para la ciudadanía y no copados por oligarquías y única y exclusivamente al servicio de estas oligarquías. Pero sí vamos hacia un orden caníbal, Javier. A ver, decía Dostoyevsky que todos y cada uno de nosotros somos responsables de todo antes que los demás, pero esta responsabilidad en este mundo de flower power atontados que nos quieren sin necesidad de meter un chip, sin necesidad de meternos una droga. Ya tenemos la droga de las redes sociales y de lo políticamente correcto. Lo que se busca es este sometimiento incluso con supuestas alternativas radicales que no dejan de ser controladas antes desde que nazcan o son diseñadas desde estos globalismos. Estoy pensando y en el tan manido y tan citado, pero que no es el único, señor Soros y su Open Society, sociedad abierta que lógicamente no ataca los problemas reales de las personas. Te pueden decir a qué huelen las flores y hacer todo una manifestación de porque las flores tienen que oler de determinada manera, pero van en contra de los bolsillos y de las necesidades básicas de todo ser humano, que las necesidades básicas son las mismas en Madrid que en el Cairo, porque estoy pensando, todas estas medidas ya están teniendo, estas medidas a favor de los derechos humanos. Voy a poner dos ejemplos para terminar. Turquía y Egipto, para ser mucho más plural. Turquía, el 78% de la importación de Turquía es de trigo de Rusia y el 9% de Ucrania. Hasta hace 4 años, curioso, quedaros con estos detalles, hasta hace 4 años Turquía producía el 107% de sus necesidades de trigo. Pero con esto de la globalización, entendida a la manera neoliberal, el trigo, por eso
es que me asaltan tantas ideas a la cabeza, por eso sacaría ahora el discurso sobre la deuda de Thomas Sankara, el que fue presidente de Burkina Faso, que dijo: ¿dónde está el imperialismo? El imperialismo está en nuestros platos de arroz, de maíz, de mijo, que son importados. Esto es imperialismo al cual nos unen la carga de la deuda. Por lo tanto, si Turquía, y voy a lo que estaba para terminar, si Turquía hace simplemente 4 años producía el 107% de sus necesidades de trigo y ahora lo tiene que importar el 78% de Rusia y el 9% de Ucrania, creo que se han hecho las cosas mal por parte de los gobernantes y de los administradores, porque esto ha sido políticas erráticas de abandonar, falta de apoyo a los agricultores, que nos van a decir en España, falta de apoyo imponiendo techos de precios, y reasignando tierras de cultivo para la especulación inmobiliaria, para la industria. Luego ha habido graves sequías y si me voy, los precios en Turquía están incrementándose en un 49-50% interanual en enero. Y esto, el señor que gobierna Turquía dice que para las elecciones, otra vez a manipular momentos previos a las elecciones del 2023, va a bajar la inflación a un dígito, que sí está en un 49%. Sí, pongo el caso de Egipto, la población más grande de cualquier país árabe, más de 100 millones de personas. El mayor importador de trigo del mundo. Consumen 18 millones de toneladas al año, de las cuales 13 millones de esos 18 vienen de fuera, 80% de Ucrania y Rusia, es decir, 50% de Rusia, 30% de Ucrania. Y el sábado último, un carguero egipcio que intentaba salir del puerto de Yuzne, cercano a la ciudad de Odessa en el Mar Negro, solo pudo hacerse con una quinta parte de lo que tenía que hacerse ese día, 60.000 toneladas. De todas estas hambrunas que van a venir, de este orden caníbal, ¿quién es el responsable? Los señores que defienden los derechos humanos sentados en un sillón, vendiendo armas, haciendo que se maten las personas, el hermano con el hermano, el desconocido con el desconocido, desde sus sillones arengan a que creemos nuevos batallones. ¿Batallones de qué? Batallones donde, como los batallones Azov en Ucrania desde el 2014, como ha dicho Jorge antes, que se han demostrado que hacían violaciones flagrantes de derechos humanos tan brutales que hay vídeos que se han llevado hasta tribunales y están en ellos, vídeos donde hay violaciones de niños. Y todo eso son los derechos humanos que se quieren defender. Cuando se ha nombrado en Odessa recientemente por el gobierno del señor ex-clown, líder de la resistencia, como le quieren poner al presidente Zelensky, ha nombrado al coronel Maxim Marchenko, digo nombres, coronel Maxim Marchenko, antiguo comandante de otro batallón militar, Aidar, que este batallón militar es el que estoy diciendo denunciado por Amnesty International. Hay una comisión de derechos humanos de crímenes en Donbass de Naciones Unidas paralizada desde el 2014. Pero ¿en qué mundo queremos que esto se desarrolle? ¿Derechos formales de las nubes y vacíos en los estómagos y gangrena en las caras de los niños? Vamos camino de eso. O reaccionamos porque somos responsables, como he dicho, todos y cada uno de nosotros, y no creernos ni las milongas ni las falacias que nos cuentan, sino ver lo realmente importante, las necesidades básicas del hombre, hombre genérico, hombre, mujer, o lo que queramos definir de ser vivo, esas necesidades que se están dinamitando hablando de derechos humanos. Pues muchísimas gracias, Javier. Ole, gracias, aplausos. Jorge, pues empecé con Javier, concluimos contigo. Tu cereza, por Muy favor. breve. Mi cereza. No, ¿qué explicación? Gracias, Javier. La cereza es, estamos en el umbral de un nuevo Nuremberg. Ya, por lo menos eso es lo que quieren los atlantistas en Occidente. Ya se habla de someter a Putin a un juicio de guerra, como sucedió con Milosevic
por ejemplo. Entonces, no nada más está en juego el modelo económico político, sino está en juego la seguridad incluso, ya no digamos de Zelensky, la seguridad de Putin. Y si Putin continúa, ya sabe a lo que le tira. Perdón que cierre de esta forma, les mando un muy fuerte abrazo. No, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias Javier, Jorge. Pues déjenme decir, parece muy barroco, muy cursi, pero pues un aplauso. Y así estarán aplaudiendo también allá en las casas donde nos ven. Gracias, de verdad, Javier, te agradezco mucho. Un abrazote grande, hermano. Gracias, Jorge, un abrazote grande, hermano. Gracias a los dos. Caray, ustedes deberían de ser, no sé, los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la Comisión Europea, del Consejo Intergaláctico, por lo menos. Muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos. Gracias a usted en esta cobertura especial que hemos hecho ya desde hace 3 semanas en el conflicto de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, OTAN, Europa. Muchas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias siempre. Hasta luego.